Estimados amigos, sean bienvenidos a este nuevo video en torno al curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual. El día de hoy hablaremos acerca del Fujimorato entre 1990 y el 2000. Nos centraremos en el régimen económico y en la corrupción. ¿De dónde veníamos los 80 y esta gran crisis económica que tuvimos? Las imágenes que observamos representan cómo estaba el Perú en la década del 80. La caricatura de Alan García grafica cuál es la situación del Perú en ese momento. Podemos observar cómo le pregunta a Alan: oye Rivas Dávila, este es mi índice de popularidad, y le contesta: esa es la inflación de abril, señor presidente, 48.6%, solo la del mes de abril. Eso significa que la crisis económica estuvo centrada especialmente en el índice inflacionario que teníamos en el país. Por eso los titulares del Comercio eran: un país en crisis económica recibe el nuevo gobierno a inicios de 1980. Y en agosto de 1990 se expuso al Congreso la desastrosa situación en la que se dejó al país. Es decir, los años en los que el índice inflacionario fue en aumento y nos dejaron en una hiperinflación. ¿Pero qué cosa es una inflación? Es la variación del nivel de precios de una economía. Puede concebirse de dos formas. La primera, como el precio de una cesta de bienes y servicios. Cuando sube el nivel de precios, la gente tiene que pagar más los bienes y servicios que compra. La segunda, como una medida del valor del dinero. Una subida del nivel de precio significa una reducción del valor del dinero, ya que con cada sol que llevamos en el monedero podemos comprar una cantidad menor de bienes y servicios. ¿Cómo se solucionó esta crisis? El shock de precios, 8 de agosto de 1990. Para salir de esta situación fue necesario un shock de precios. 2 meses después de las elecciones, Fujimori sorprendió a todo el mundo. Un programa de ajustes que los observadores consideraban como un verdadero super shock. Los precios de la gasolina, uno de los bienes básicos de la economía peruana, fueron multiplicados por 30. Algunos productos de la canasta familiar, como el pan y el azúcar y los fideos, sufrieron alzas del 300 al 400%, y la tasa de cambio fue liberada, con lo que su cotización puede multiplicarse fácilmente por 3. En esta imagen podemos ver gráficamente esta subida de precios. Los resultados de las giras que días antes realizó el presidente Fujimori por el Japón y los Estados Unidos, buscando la colaboración de los organismos de crédito para la reconstrucción económica de su país, cuya situación externa es absolutamente crítica, Fujimori recibió al Perú con un déficit de 144 millones de dólares en el Banco Central y con solo 122 millones de dólares en el exterior. Tuvieron como exigencia principal la aplicación de un programa de ajuste radical como condición para estudiar el otorgamiento de los créditos. El objetivo inmediato del programa es sincerar los precios, con el fin de crear el ambiente apropiado para reducir los altísimos niveles de inflación que sufre la economía peruana, con índices que superan el 3000% anual. Entonces, ¿qué sucedió con el régimen económico? El régimen económico del Perú se movía a partir del pago de subsidios y el aumento constante de los sueldos. Para superar la crisis era necesario priorizar el valor del mercado. Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto y los vendedores la oferta. En una economía de mercado, las decisiones sobre los bienes económicos son tomadas por millones de empresas y hogares. Las empresas deciden a quién contratan y qué producen. Los hogares deciden en qué empresas trabajan y qué compran con su dinero. Las empresas y los hogares interactúan en el mercado y los precios y su interés personal orientan sus decisiones, como dice Mankiw 2007. El neoliberalismo es el principio ideológico detrás de esta propuesta, cuyos fundamentos son: el neoliberalismo es un programa intelectual,
un conjunto de ideas que busca restaurar el liberalismo económico amenazado por las tendencias colectivas del siglo XX. El neoliberalismo es un programa político, una serie de leyes, arreglos institucionales, criterios de política económica, fiscal y que tienen el propósito de frenar y contrarrestar el colectivismo en aspectos muy concretos. A partir del programa político han surgido estrategias para casi todos los ámbitos: neoliberalismo económico, una idea neoliberal de la educación, de atención médica y de administración pública, del desarrollo tecnológico, una idea del derecho y de la política, según lo afirman Escalante Gonzalvo 2016. ¿Cuáles fueron las exigencias del Fondo Monetario Internacional para ayudarnos a salir de esta crisis? En primer lugar, una disciplina fiscal, una reorientación del gasto público, reformas tributarias que se prioricen los impuestos indirectos, es decir, el impuesto general a las ventas, la liberalización financiera, es decir, la apertura de las cuentas de capitales de la balanza de pagos, los tipos de cambios reales unificados y competitivos, la liberalización comercial, es decir, una baja de aranceles, la apertura a la inversión extranjera directa, es decir, la eliminación de los requisitos de desempeño, la privatización de empresas estatales, la desregularización y mercados laborales flexibles. Esta situación fue positiva hasta cierto punto. El impacto de la crisis financiera internacional y el fenómeno del niño. Durante el primer gobierno de Fujimori, las medidas tomadas a sugerencia del Fondo Monetario Internacional tuvieron un efecto prometedor luego de algunos años. Sin embargo, la crisis financiera asiática fue un periodo de dificultad financiera que se apoderó de Asia en julio de 1997 y aumentó el temor de un desastre económico mundial por contagio financiero. También conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional, comenzó en julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa. Por efecto dominó, le sucedieron numerosas devaluaciones en Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que repercutió también en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Ello significó el corte del financiamiento externo para la cuenta corriente de la mayoría de países emergentes, como el nuestro. Por otro lado, el fenómeno del Niño de 1998 generó grandes problemas de orden social y por consiguiente de impacto económico. El fenómeno impactó en el norte del país y se extendió por diferentes regiones. En la costa, los damnificados ascienden a más de 200.000 habitantes. En la selva, la cifra supera los 50.000. Esto unido a las cuantiosas pérdidas en viviendas, tierras de cultivo, entre otros. Esta situación ocasionó que el Perú sufriera una severa recesión iniciada en el corte de líneas de crédito hacia la banca local y un freno súbito de la inversión privada. El crecimiento del PBI, de hecho, frenó y se pasó de 6.7% en 1997 a menos 0.4% en 1998, según nos comentan Abusada y otros. En el año 2000. Todas las reformas no tuvieron un impacto lo esperado, pues la reforma fue incompleta. Antes de desatarse la crisis asiática que tomó a las autoridades por sorpresa, el gobierno había ingresado desde 1996 en un peligroso periodo de complacencia, a partir del cual se paralizaron las decisiones por razones políticas. Se perdió la urgencia de continuar las reformas dentro de una dirigencia política que ya había perdido la intención de seguir con dichas reformas. Las reformas iniciales del periodo del 91 al 97 no han dado paso a un Perú a una segunda etapa donde no solo se completan estas reformas, sino que se avanza en el desarrollo de instituciones fundamentales para el desarrollo moderno de la economía de mercado. Las demoras en la reforma de la administración pública, la cual se adecua más a una economía intervencionista que a una economía donde el énfasis está en la regulación y la promoción, y la ausencia del progreso en la reforma del Poder Judicial, requisitos indispensables para el desarrollo sostenido, son solo dos ejemplos de las dificultades del gobierno en sentar las bases sólidas para el crecimiento dinámico.
según abusada y otros. Una de las características fundamentales de este periodo fue el control ilegítimo de las instituciones. Blanca Nélida Colán, ex fiscal de la Nación, fue condenada a 10 años de cárcel y al pago de una reparación civil de 2 millones de soles por poner al Ministerio Público al servicio de la red de corrupción del gobierno de Fujimori y encubrir las actividades ilícitas de Vladimiro Montesinos. En el juicio se le encontró responsable de los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, luego de establecer que no investigó a Montesinos entre los indicios de cobro de cupos de narcotráfico y por el Vladivideo en que apareció sobornando a Alberto Curi. Además, mientras fue fiscal de la Nación, recibió $10,000 mensuales del CIN. Salió de la cárcel en condiciones de semilibertad en septiembre del 2000. Alejandro Rodríguez Medrano, vocal supremo del Poder Judicial. Fue presidente de la Corte de Lima y ex vocal supremo provincial durante el gobierno de Fujimori. Fue acusado de ser el nexo del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial para obtener fallos favorables al régimen de Alberto Fujimori. Fue condenado a 8 años de cárcel por los delitos de corrupción de funcionarios y tráfico de influencia. Él influía en las decisiones los presidentes de las Cortes Superiores y con ello cambió jueces en las salas tributarias y antidrogas. Fue sentenciado en septiembre del 2001. Salió libre en julio del 2008. La prensa chicha. Ejercía la manipulación y mantenía desinformados a sectores populares del Perú. También sirvieron para hacer campañas de difamación contra periodistas independientes que investigaban la corrupción del gobierno de Fujimori y contra políticos de oposición. Los dueños de estos medios recibían dinero de Montesinos a cambio de respaldar al gobierno. Por ello, los magnates de los medios de comunicación de masas fueron los mejores pagados por Montesinos, debido a su papel estratégico en la información pública. Dado que solo una parte menor de la población accedía a los medios impresos, el jefe de espías puso conscientemente la mira en la emisión televisiva como el medio de comunicación más influyente para sus fines. La caída del gobierno de Fujimori fue debido a la exposición del video Curi Montesinos, el 14 de septiembre del 2000. El 14 de septiembre del 2000, Fernando Olivera y Luis Iberico, entonces congresista del Frente Independiente Moralizador, presentaron en conferencia de prensa realizada en el Hotel Bolívar un video que mostraba a Vladimiro Montesinos entregando fajos de dólares a Curi como pago por su pase a la bancada fujimorista. El video probaba que Fuerza 2000 había alcanzado una mayoría amplia gracias a los sobornos pagados por Montesinos a algunos parlamentarios. Las imágenes se grabaron en la célebre sala del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN. Montesinos le pregunta a Alberto Curi, ¿cuánto quiere usted? El entonces congresista le responde 15,000 y Montesinos empieza, 5, 10, 15. El video Curi Montesinos fue la primera prueba de un acto flagrante de corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori. El video, según se supo después, fue sustraído del SIN por Matilde Pinchi Pinchi cuando se enteró que su vida corría peligro. El 16 de septiembre, ante la protesta ciudadana, Alberto Fujimori, reelecto por tercera vez, convocó nuevas elecciones generales en las cuales no participaría. Anunció también la desactivación del sistema de inteligencia nacional controlado por Vladimiro Montesinos. El 29 de octubre, tras dictarse una orden de prisión, Vladimiro Montesinos huye del país en el velero Carisma, que lo llevó hasta Isla de Coco en Costa Rica, desde donde se trasladó a Caracas, Venezuela. Finalmente fue capturado el 24 de junio del 2001. El 13 de noviembre, Alberto Fujimori viaja a Brunei para participar en la cumbre APEC. Días antes, el 9, fiscales falsos con personal militar allanaron el departamento de Vladimiro Montesinos en busca de pruebas. La medida fue dispuesta por Fujimori, según la sentencia que lo condenó por este hecho. Este 16 de noviembre, Alberto Fujimori renunció a la presidencia de la República desde Japón
país en el cual permaneció hasta el 2007. El Congreso, bajo la presidencia de la oposición, no aceptó su renuncia y lo vacó por incapacidad moral. ¿Qué sucedió con Fujimori después? En 2009, un tribunal especial de la Suprema Corte de Justicia lo condenó a 25 años en prisión por crímenes contra la humanidad. Esto incluye su rol en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta y 2 secuestros, según relató Women's Rights en julio pasado. Esto quedó evidenciado en un informe de la Comisión Investigadora de la Gestión Presidencial de Alberto Fujimori publicado en el año 2002. En ese documento, el Congreso del Perú concluyó que hubo indicios razonables para establecer que durante el mandato del presidente tuvo conocimiento, ordenó, dispuso y/o consintió las actividades delictivas del denominado Grupo Colina, cuyos integrantes fueron autores de estos hechos. En diferentes juicios, Fujimori fue hallado culpable de irrumpir en casa de un exespía para robar videos incriminatorios, tomar dinero del tesoro del gobierno para pagar al jefe del espionaje y autorizar escuchas telefónicas ilegales y sobornar a congresistas y periodistas. Es decir, seguía de la mano todo lo que hacía Vladimiro Montesinos. En 2015 recibió otros 8 años de prisión por el delito de peculado por las llamadas diarios Chicha. La justicia peruana lo acusó por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional para comprar la línea editorial de las publicaciones en favor de la reelección, aunque fue absuelto de estos cargos en agosto del 2017. El informe del Congreso del 2002 ya había dicho que durante el gobierno de Fujimori sí hubo una política pagada por fondos del Estado para usar los medios de comunicación como instrumento político para demoler moralmente a los opositores. Finalmente, les dejo la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este video. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.